El contrato de compraventa de viviendas. Introducción. El contrato de compraventa de viviendas es uno de los acuerdos legales más comunes y de mayor importancia en el ámbito inmobiliario. Este contrato representa un acuerdo entre dos partes, el comprador y el vendedor, en el que se pacta la transferencia de la propiedad de una vivienda a cambio de un precio determinado. Aunque puede parecer un proceso sencillo a primera vista, el contrato de compraventa conlleva una serie de características, requisitos legales y cláusulas que es vital comprender a fondo para garantizar una transacción segura y efectiva. ¿Qué es un contrato de compraventa de viviendas? Un contrato de compraventa de viviendas es un acuerdo jurídico en el que una de las partes, el vendedor, se compromete a transferir la propiedad de un inmueble, en este caso, una vivienda, a otra parte, el comprador, a cambio de una contraprestación económica. Este contrato es bilateral, es decir, implica obligaciones para ambas partes. El vendedor debe entregar la vivienda en las condiciones pactadas y el comprador debe pagar el precio acordado. Este contrato se materializa en un documento escrito que debe recoger de manera clara todos los términos y condiciones bajo los cuales se realizará la transacción. Aunque las partes pueden pactar de mutuo acuerdo los detalles específicos del contrato, existen ciertos elementos que son esenciales y que deben incluirse para que el contrato sea válido y efectivo desde un punto de vista legal. Características del contrato de compraventa de viviendas. Bilateralidad. Como se mencionó anteriormente, el contrato de compraventa de viviendas es bilateral. Esto significa que ambas partes tienen obligaciones que deben cumplir. El vendedor debe entregar la vivienda en las condiciones estipuladas y el comprador debe pagar el precio convenido. Oneroso. El contrato es oneroso porque implica un intercambio económico. El comprador paga una suma de dinero al vendedor, quien a cambio transfiere la propiedad del inmueble. Conmutativo. En un contrato de compraventa, las prestaciones de ambas partes son equivalentes y se conocen desde el inicio. Es decir, el comprador sabe cuánto pagará y el vendedor sabe qué recibirá a cambio de la vivienda. Translativo de dominio. El principal efecto de este contrato es la transferencia de la propiedad del inmueble. Una vez cumplidas las obligaciones pactadas, pago del precio y entrega de la vivienda, la propiedad pasa del vendedor al comprador. Consensual. Aunque requiere forma escrita para efectos legales, el acuerdo esencial sobre la compraventa se forma cuando ambas partes llegan a un consenso sobre los términos esenciales del contrato, el objeto, la vivienda y el precio. Legalización del contrato. Para que un contrato de compraventa de viviendas tenga validez legal y sea ejecutable, debe cumplir con una serie de requisitos y procedimientos. Forma escrita. Aunque en algunos países una compraventa puede acordarse verbalmente, para inmuebles es obligatorio que el contrato esté plasmado en un documento escrito. Esto garantiza que ambas partes tengan un registro claro de los términos acordados. Registro público. Una vez firmado, el contrato debe ser inscrito en el registro de la propiedad. Esto es esencial para que la transmisión de la propiedad tenga efectos frente a terceros, es decir, para que el comprador sea reconocido oficialmente como el nuevo propietario. Capacidad legal de las partes. Tanto el comprador como el vendedor deben tener la capacidad legal para celebrar el contrato. Esto significa que deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. En caso de que alguna de las partes sea una entidad jurídica, ésta debe estar debidamente constituida y representar legalmente. Ausencia de vicios del consentimiento. El consentimiento de ambas partes debe ser libre, sin coacción, dolo, error, o cualquier otro vicio que pueda invalidar el acuerdo. Pago de impuestos y obligaciones fiscales. Dependiendo del país, la compraventa de vivienda suele estar sujeta a impuestos como el impuesto de transmisiones patrimoniales ITP o el impuesto sobre el valor añadido IVA, entre otros. Es fundamental que estas obligaciones fiscales se cumplan para evitar problemas legales posteriores. Partes del contrato de compraventa. Vendedor. Es la persona física o jurídica que se compromete a transferir la propiedad de la vivienda. Debe garantizar que el inmueble está libre de cargas o gravámenes, salvo que se pacte lo contrario. Comprador. Es la persona física o jurídica que se compromete a adquirir la propiedad de la vivienda a cambio del precio establecido. Objeto del contrato.
Especifica la vivienda objeto de la compraventa, detallando su ubicación, características y, si es necesario, su estado de conservación o eventuales defectos. Precio. Es la cantidad de dinero que el comprador se compromete a pagar al vendedor a cambio de la vivienda. Debe especificarse si este precio incluye o no los impuestos aplicables. Cláusulas del contrato de compraventa de viviendas. Un contrato de compraventa de viviendas debe incluir varias cláusulas esenciales para evitar malentendidos y proteger los derechos de ambas partes. Cláusula de identificación de las partes. En esta cláusula se detalla la información personal de las partes involucradas, incluyendo nombres completos, direcciones, identificaciones y cualquier otro dato relevante. Descripción del inmueble. Aquí se describe detalladamente la vivienda que se va a vender, incluyendo su dirección, superficie, linderos y cualquier otra característica relevante. Si existen anexos, como garajes o trasteros, también deben incluirse en esta sección. Precio y forma de pago. Especifica el precio total de la vivienda y detalla cómo se realizará el pago. Puede incluir un anticipo o señal, plazos de pago, y los medios de pago aceptados. Fecha de entrega. Indica cuándo el vendedor entregará la posesión de la vivienda al comprador. Es crucial que esta fecha esté claramente especificada para evitar disputas futuras. Gastos e impuestos. Esta cláusula establece qué parte será responsable de los diferentes gastos e impuestos asociados con la compraventa, como el registro de la propiedad, los honorarios notariales y los impuestos. Estado de la vivienda. El vendedor debe declarar el estado en que se encuentra la vivienda en el momento de la venta. Es habitual que el contrato incluya una cláusula en la que el comprador acepta la vivienda en su estado actual, salvo que se acuerde lo contrario. Garantías y saneamiento. Esta cláusula protege al comprador en caso de que aparezcan vicios ocultos o problemas legales con la vivienda como hipotecas no declaradas. El vendedor suele asumir la responsabilidad de solucionar estos problemas, o bien se pueden acordar limitaciones a esta responsabilidad. Cláusula penal. Se puede incluir una cláusula penal que establezca una indemnización en caso de incumplimiento del contrato por alguna de las partes. Esto actúa como un incentivo para cumplir con las obligaciones pactadas. Condiciones suspensivas o resolutorias. Estas cláusulas determinan que el contrato solo tendrá efecto si se cumplen ciertas condiciones, como la obtención de un préstamo hipotecario por parte del comprador. Jurisdicción y ley aplicable. Finalmente, es común incluir una cláusula que especifique la jurisdicción y la ley que regirán cualquier disputa relacionada con el contrato. En la mayoría de los casos, se acuerda que sea la ley del país donde se encuentra el inmueble. Conclusión. El contrato de compraventa de viviendas es un instrumento jurídico esencial en el ámbito inmobiliario, cuya correcta redacción y comprensión son vitales para el éxito de la transacción. Como gestor inmobiliario, es fundamental dominar los aspectos legales, las características del contrato, y las cláusulas más importantes para asesorar adecuadamente a tus clientes y garantizar que las operaciones se realicen de manera segura y efectiva. Recuerda que, aunque el contrato de compraventa de viviendas puede adaptarse a las necesidades y acuerdos particulares de las partes, siempre debe cumplir con los requisitos legales y garantizar una protección adecuada para ambas partes involucradas.